Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Hablamos de Foro UNA, un espacio en donde debatimos, discutimos sobre los principales temas académicos y, por supuesto, de índole nacional. Hoy hablaremos especialmente de un tema interesante, es decir, las elecciones primarias que ya se acercan este próximo 9 de marzo, en el que el país estará inmerso en lo que esperamos sea una fiesta democrática. También hablaremos sobre los principales proyectos en los que está trabajando la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el fortalecimiento precisamente de eso, de la democracia. Bueno, es normal que exista cierta preocupación por parte de los hondureños a medida que se acercan las elecciones primarias de este 9 de marzo de 2025. O preocupaciones distintas, es decir, preocupaciones por la transparencia, preocupaciones por la violencia política que se pueda generar durante el proceso electoral y otras inquietudes que tiene el pueblo hondureño. Bueno, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras ha sido visora de los últimos 5 procesos electorales, es decir, casi 18 años observando las elecciones de lo que acontece en el país. Y bueno, para hablar de esta temática hemos invitado el día de hoy a Yajaira Padilla. Ella es socióloga, docente de la universidad y actual coordinadora del proyecto de investigación que observará la conflictividad y violencia política electoral en Honduras, ejecutado por el UTPAS de la Facultad de Ciencias Sociales de la universidad. Bienvenida. Muchas gracias, Edras, por el espacio. Bueno, también hemos invitado a Carlos Herrera. Él es estudiante de la carrera de antropología y también es egresado de la carrera de letras de la universidad. Y bueno, él está apoyando precisamente proyectos de investigación en el UTPAS. Así que bienvenido también. Muchas gracias por el espacio. Bueno, solo para ejemplificar de una de las problemáticas a las que se estará enfrentando el país en este proceso electoral, bueno, hablar precisamente de violencia política. Se han registrado 24 víctimas a nivel nacional, 6 homicidios, de los cuales 4 eran precandidatos a alcaldes, 4 atentados, 6 agresiones simbólicas, 2 agresiones físicas, 2 amenazas a la vida, 3 intentos de coacción y un caso de difamación. Bueno, así se avisora las elecciones del 9 de marzo. ¿Cuál es el panorama que se observa desde el UTPAS en este momento, a ya menos de 2 semanas de iniciar con esto? Bien, el fenómeno tiene algunos ciclos. Al inicio, durante el llamado de las elecciones, pues habíamos avisorado que se está intensificando la violencia entre actores políticos. Sin embargo, llegó un momento en donde notamos que había mucho silencio, sobre todo porque parte de esa conflictividad y violencia política se desata sobre todo en el Congreso Nacional. Ya sabemos que el Congreso Nacional pues ha mermado un tanto en su producción legislativa y eso también ha hecho que descienda en el número de casos, desafortunadamente con algunos riesgos relacionados, que es bajar la producción legislativa, y no necesariamente porque los políticos pues lleguen a un acuerdo o un respeto, un entendimiento con relación a sus diferencias ideológicas o políticas. En ese sentido, mucha de esa conflictividad o esa violencia política se desató o se enfocó entre algunos funcionarios públicos de gobierno o algunos actores de partido político a cargos de elección popular con miembros de sociedad civil, por ejemplo, que son los que actualmente han sido identificados con alguna especie de agresiones o incluso últimamente autoridades electorales de alto rango. Entonces, el fenómeno tiene ciclos. A veces pareciera que se disipa un poco la tensión, la violencia, pero hay momentos en donde se dispara de nuevo, ¿no? Y sobre todo, y eso ha ocurrido en otros procesos electorales, la violencia se intensifica cuando se acerca el día de las elecciones. Bien, hablábamos en la introducción que la universidad ha participado en los últimos 5 procesos electorales, casi 18 años observando las elecciones. Esto ha sido como parte del Observatorio de las Elecciones, un proyecto que precisamente maneja el UTPAS.
Así es, la universidad en general tiene 5 de los 12 procesos democráticos de la era democrática del país participando directamente en asuntos de observación, ya sea el día de las elecciones o con esta metodología que estamos proponiendo en este proceso, que tiene que ver con una observación extendida, no solo del día de las elecciones, sino más bien una observación de las narrativas y los discursos políticos y adicionales a otros componentes dentro del programa de investigación, como investigaciones temáticas en las que participan o desde ya están participando estudiantes como Carlos, y que, bueno, pueden desplegar un poco su talento, si no es que mucho, porque la verdad que estamos agradecidos por el trabajo que los estudiantes, sobre todo cuando ya están bastante avanzados en sus carreras, pueden aportar a los procesos de investigación de esta universidad. Bien, el rector calificó recientemente el proyecto como un compromiso de la universidad que refleja, dice, la democracia y la integridad electoral del país en un contexto en donde los procesos electorales se enfrentan a una gran cantidad de desafíos. Bueno, en ese sentido, Carlos, participar en estos proyectos de investigación desde el UTPAS, para usted que es estudiante, ¿qué representa? Generalmente cuando pienso en eso pienso en dos cosas. Por un lado diría que es como casi una responsabilidad como estudiante involucrarse en espacios en los que uno pueda de una u otra forma eh, contribuir un poco a la sociedad a través de estos proyectos de vinculación que son bastante importantes. Pero por otro lado, creo que también es una buena oportunidad para aprender, sobre todo cuando uno tiene cerca personas con bastante experiencia en la materia, como la Master Yajaira. Entonces, en ese sentido, creo que representa eso, como una oportunidad para, después de tantos años en la universidad aprendiendo, poder ya no solo recibir conocimiento o leerlo, sino ayudar a producirlo. Y por otro lado, aprender a cómo se produce ese conocimiento y ver cómo eh, superamos cada una de todas esas etapas del método científico, que no necesariamente es el mismo en ciencias sociales que el de las ciencias duras. Entonces, ver cómo este proceso reflexivo va dejando ese aprendizaje a lo largo de todo el proceso investigativo que se va dando a lo largo de toda esta observación extendida de las elecciones es cuanto menos gratificante. Entonces, creo que desde mi perspectiva siempre he considerado que los estudiantes deberíamos involucrarnos un poco más o también que se brinde la oportunidad de que los estudiantes se vinculen un poco más, sobre todo para poder poner en práctica pues, esos conocimientos que hemos adquirido de nuestros docentes. Bueno, muy bien. Hablemos un poquito de este proyecto en el que ustedes están trabajando. Tengo entendido que se desarrollará un programa de investigación basado en 4 pilares. Hablamos de conflictividad y violencia política contra las mujeres, diplomado en género y violencia política y la vinculación de un debate político presidencial 2025. ¿Qué implicaciones tienen estos componentes que he mencionado previamente? Pues esa es la promesa como universidad de poder aportar en este proceso electoral hacia la sociedad hondureña, sin olvidar nuestro quehacer como universidad que rige la educación superior en este país, que es la de investigar, educar y vincularnos. Entonces, este programa de investigación tiene esos 3 componentes, sobre todo el primer proyecto que tiene que ver con monitoreo de la conflictividad y la investigación temática es el componente de investigación. El componente educativo, pues de alguna forma lo estamos desarrollando desde hace algunos meses con una serie de capacitaciones que se han dado en el país a distintos docentes que forman parte de la Red Nacional de Investigadores Adjuntos a Institutos de la Facultad de Ciencias Sociales, que son alrededor o más de 30 docentes que están ya fueron capacitados a nivel nacional sobre algunas temáticas como transparencia, acceso a la información pública, entre algunos temas sobre violencia política también, que vamos a ir ahondando conforme el proceso electoral vaya avanzando, y sobre todo este componente del diplomado que viene a amarrar de alguna forma mucho más seria todos estos espacios de formación o de capacitación que ya se han dado desde el año pasado en el país y que se han dado en el interior de la universidad con los docentes de distintos campus universitarios. Y este último componente del programa que tiene que ver con diálogos
y con la posibilidad de avanzar hacia un debate a nivel presidencial, es nuestra propuesta para poder generar en la ciudadanía un voto reflexivo, un voto razonado, un voto que vaya de acorde a las necesidades de la población y en función también de la propuesta estructurada, seria y con tiempos establecidos por parte de los candidatos, porque esto yo lo he mencionado en distintas ocasiones. Los candidatos políticos se manejan a nivel de narrativa, a nivel de discursos, pero planes de gobierno no necesariamente están estructurados en función del tiempo en el que pretenden cumplir algunos objetivos o no presentan su equipo de trabajo que esté analizando constantemente las necesidades de la sociedad hondureña y que devengan una propuesta seria de gobierno. Pareciera que se apunta más a un discurso emotivo, improvisado y que de repente, si un día les favorece el voto de la población, no sé si estarán listos para gobernar. Bueno, precisamente hablando de este tema también, es un ambiente un poco crispante el que se vive durante cada elección, con información muchas veces manipulada a los sectores de un interés u otro. ¿Qué tan fundamental es que desde la academia pues, se promueva el diálogo, la información objetiva y por supuesto la transparencia en aras de que la población tome mejores decisiones al momento de ejercer el voto, Carlos? Bueno, en ese sentido, uno de los ejes, por ejemplo, que afecta a la integridad electoral es precisamente la desconfianza de la que gozan algunas instituciones públicas. Entonces nos encontramos con que la UNA es de esas muy pocas instituciones estatales quizás que todavía generan esa confianza en la opinión popular, lo que significa que tenemos cierta o bastante responsabilidad, por así decirlo, en producir estos datos, porque al producirlos de forma objetiva, y como se ha hecho en los últimos 4 procesos electorales, quinto con este, las personas confían en esos datos. Entonces, las personas ven a la UNA como un referente para producir esos datos. No, no es lo mismo, por ejemplo, cuando vemos estas encuestas o estos datos manipulados o quizás amarillistas en una página de Facebook, que cuando la universidad sale con informes y publicaciones científicas, porque como explicábamos antes, son programas de investigación que requieren precisamente de un método científico que están verificados, validados, en la que hay cientos o decenas de personas involucradas detrás de ello. Entonces, en ese sentido, es una gran fortuna que la universidad pues, goce de este prestigio y por ende también es una gran responsabilidad seguir manteniendo ese prestigio y seguir produciendo este tipo de conocimiento que pueda ayudar, como ya lo mencionaba la Máster Yajaira, a que las personas puedan tener herramientas para tener un voto informado, un voto un poco más reflexivo y que a través de ello pues, se pueda contribuir a una integridad de todo el proceso electoral. Bien, lo mencionaba usted y lo mencionábamos previamente, en el país probablemente existe una necesidad de instituciones que sean capaces de brindar datos confiables respecto a esta temática y lo decíamos, la UNA a lo largo de todos estos años se ha forjado una reputación. ¿Qué representa eso para la academia, poderle brindar esas herramientas, Yajaira? Bien, la universidad siempre está bajo ataque de alguna forma, ¿no? Es muy difícil proteger o cuidar la autonomía que se tiene. Es una responsabilidad enorme de las autoridades cada vez que son cambiadas, porque a nivel político siempre quieren que digamos lo que ellos quieren escuchar, ¿no? No es muy agradable a veces que desde la universidad digamos cosas que pues no son de todo el agrado de quienes dirigen el país o quienes están administrando algunas soluciones a las necesidades de la población hondureña. Entonces es una gran responsabilidad, como bien decía Carlos, que nos precede al prestigio, que nos precede a la responsabilidad constitucional que tenemos como universidad de dar respuestas y que bueno, que no estamos necesariamente para agradar a la comunidad política partidaria de allá afuera, pero sin duda llamamos a la reflexión, llamamos al respeto, pero sobre todo a la autocrítica, porque
nadie puede preciarse de estar haciendo perfectamente bien las cosas, y eso implica, por ejemplo, un llamado a cada una de las instituciones políticas a ser consecuente con sus propuestas políticas para que a la hora que lleguen cuiden a esta casa de estudios y la respeten para que siga fortaleciendo las respuestas que se puedan dar desde aquí a esas necesidades de país. Bueno, hablaban ustedes previamente también de un banco de monitoreo de 150 medios, o sea, es un trabajo arduo el que se realiza desde el UTPAS. ¿Cómo coordinar todo ese trabajo? Y asumo que ustedes tienen una red de colaboradores a lo largo y ancho del país para traer la información más fidedigna y confiable que se pueda, Carlos. Sí, en ese sentido, como lo mencionábamos antes, se hace uso pues, de todos los campus universitarios para poder tener esta observación extendida, y en ese sentido pues hay medios de diferente alcance, regional, nacional y local. Entonces, quizás lo más difícil sea eso, como mantener la información un poco coherente al tener, digamos, tanta información, tantos medios, evaluar, por ejemplo, esa confiabilidad que pueden tener un medio frente a otro. Entonces, no solo se trata de ver la noticia, sino evaluar el contenido de la misma, ver si aplica dentro, si tiene las características o las variables que nosotros estamos observando, y en ese sentido hablábamos antes que habíamos desarrollado un manual precisamente para el monitoreo, para que todas las personas, docentes y alumnos que estén encargados de este monitoreo puedan tener esta herramienta clave, fidedigna, en la que puedan orientarse para saber qué variables observar y qué estamos entendiendo por cada variable, entender a qué nos referimos cuando decimos agresión simbólica, a qué nos referimos cuando hablamos de conflicto político, violencia política, y todas las dimensiones que puede tener tanto lo uno como lo otro. Entonces, sin duda es un gran reto, pero con el buen recurso humano que tenemos en la Autónoma alrededor de todo el país, es bastante realizable y gratificante ver cómo pues desde todos los campos universitarios contribuyen a la investigación. Bueno, usted hablaba precisamente, hablaban de una propuesta de investigación y precisamente de esas variables que decían que estaban armando de cara a que los colaboradores tengan esas herramientas necesarias para identificar las diferentes problemáticas. ¿Qué variables están ustedes considerando para evaluar todas estas situaciones? Algo que lo vuelve serio, digamos, al estudio es la posibilidad de que cuando hablamos, por ejemplo, de conflicto y de violencia política, todos podamos identificar cuándo sí lo es y cuándo no lo es. Eso hace posible que se replique el estudio, que se vuelva comparable, y eso es parte de la rigurosidad que se debe tener. Y ahí la importancia del manual metodológico, ¿no? Que es este componente que permite a cada uno de los docentes en los centros regionales poder identificar todos estos conflictos y todas estas violencias que son nuestras dos grandes variables sombrías, ¿no? El conflicto y la violencia política, pero eso sí, ambas atravesadas por un concepto llamado integridad electoral. Esto nos permite observar tanto el conflicto como la violencia política en el desarrollo pleno del proceso electoral. ¿Qué implica eso entonces? Aspectos como la introducción de tecnología dentro del proceso, aspectos como la profesionalización de quienes manejan los procesos electorales, aspectos como la observación electoral, como el traslado de los resultados, la divulgación de los resultados, la resolución de conflictos. Obviamente también aspectos como la libertad de expresión, entre otros tantos, que de alguna forma dan cuenta de la calidad del proceso electoral que tendríamos. Bueno, sabemos que cada proceso electoral es distinto, ¿no? Tiene sus diferentes aristas. ¿Qué podemos esperar de este proceso electoral que se avecina menos de 2 semanas y cómo, por ejemplo, ha afectado toda esta violencia política, por ejemplo, que hablábamos de 24 víctimas a todo el proceso? ¿Cuál es la radiografía que se puede sacar ya a días del proceso electoral? Carlos. Ok. La Sí, luz verde. creo que
Si tenemos esperanza o si somos un poco positivos, podríamos esperar que los números se reduzcan, que dejemos de registrar víctimas. Sin embargo, la tendencia o la teoría dice lo contrario, que a menudo a medida que se acerca la fecha o el día de las elecciones, la violencia y el conflicto suelen aumentar. Y lo alarmante de eso es que pone pues, en duda la integridad electoral, la legitimidad del proceso y que genera cierto grado de desconfianza entre la población, entre preguntarse si vale o no la pena votar, es decir, si mi voto hace o no la diferencia. Y en ese sentido es que puede llegar a afectar no solo la integridad del proceso, sino la participación en sí, que es otra dimensión del proceso electoral. Entonces, creo que podríamos decir que esperamos que las cifras se reduzcan. Sin embargo, como decimos, ya los hallazgos empíricos pues dicen otra cosa, de que a medida que más se acerca es cuando más se registran casos. Y en ese sentido, pues vemos que va decayendo, por así decirlo, eh, el nivel de participación ciudadana que se puede esperar de los comicios, sobre todo cuando nos enfrentamos a elecciones primarias. Muy bien. Otro tema que es ahora novedoso es el tema de la inclusión de las nuevas tecnologías y sobre todo de las redes sociales. Asumo que ustedes están al tanto de todo lo que acontece en las redes, o sea, ahora las agresiones se han trasladado a redes sociales, por ejemplo. ¿Cómo miden ustedes el impacto que están teniendo todas estas discusiones a veces infructuosas que se arman en el universo digital? Bien, son susceptibles de registro siempre que se apeguen a los criterios que hemos seleccionado, por ejemplo, que se dé entre actores políticos, por ejemplo, o que afecte a alguno de esos actores políticos en menoscabo de sus posibilidades a optar por un cargo de elección popular o un puesto público. Ese es uno de los criterios. No se trata de cualquier conflicto en particular, sino uno que esté incluido dentro de la integridad electoral, ¿no? Lo que se entiende por integridad electoral o estos componentes que lo conforman. Entonces, yo le mencionaba que hace algún rato que tenemos un banco de información relacionado con los medios de comunicación que operan en las distintas zonas del país y que, bueno, que es alimentado y actualizado por los docentes que trabajan en los distintos campus de la universidad y que tienen como indicación metodológica referirse a aquellos casos o aquellas noticias relacionadas con conflictividad o violencia política en los medios de comunicación que tengan algunos criterios de veracidad, confianza, ¿no? Que verifiquen las fuentes, que tengan un respaldo de repente visual o auditivo, sin menoscabo de la posibilidad de dar seguimiento a través de herramientas que son mucho más modernas y mucho más efectivas, de repente de traslado de información mucho más rápida, como por ejemplo los portales de medios de comunicación que hoy utilizan mucho más las redes sociales, ¿no? Además de sus medios tradicionales de información, pues también trasladan esa información a las redes sociales. Siempre nos guiamos por más de una fuente de información, también nos guiamos por el hecho de que, si bien es cierto, la noticia surge o el incidente se reporta, pero no necesariamente tiene todos los elementos para poder incorporarlos dentro del registro. Es a medida que pasa algún tiempo considerado que nosotros podemos completar todas las variables para poder ingresarlo, porque de repente no podemos identificar a la víctima, no tenemos más insumos para determinar si es o no un conflicto o una violencia política. Son algunos de esos criterios por los que nos guiamos. Bueno, a lo largo de 5 procesos electorales de los que hablábamos, la universidad ha recopilado información, ha recopilado datos. ¿Cuál ha sido o cuáles consideran ustedes el impacto que ha tenido, sobre todo en la toma de decisiones, en la mejora de los procesos electorales, en este caso con las autoridades gubernamentales? ¿Han visto el impacto? ¿Se genera el impacto que ustedes esperarían de todos los estudios que se realizan?
le voy a robar un poquito la palabra a Carlos. Sí, creo que eso es mejor. Si yo agarro el último informe que hicimos con relación al proceso electoral del 2021 y leo las recomendaciones que la universidad hizo, con decepción puedo decir que siguen vigentes. Y eso significa entonces que después de algunos años e incluso estando esa realidad antes del proceso electoral del 2021, poco o nada se ha hecho para mejorar las condiciones en las que se desarrolla el proceso electoral o en general el sistema político del país. Entonces, tocará seguir diciendo de repente lo mismo, en tanto que quien puede tomar las decisiones de este país de mejorar esas condiciones para que se invite a la participación ciudadana, para que se abran los espacios de participación más allá de la inscripción de más partidos políticos en cada proceso electoral, tocará repetir de nueva cuenta las mismas recomendaciones e incorporar aquellas que son propias de cada proceso electoral. Entonces, por ahí podría responder esa pregunta. Bueno, y hablando, usted precisamente dice, tocará repetir las mismas recomendaciones, tocará que repetir el mismo discurso. ¿Cuáles son esas principales recomendaciones que se han emitido para mejorar los procesos electorales? Bien, por ejemplo, y esto lo he mencionado en varias ocasiones, en el Congreso Nacional se quedó en la puerta una propuesta de ley relacionada a la violencia contra las mujeres, es decir, regular esos patrones de conducta, esos comportamientos que violentan a las mujeres en política. A pesar de los esfuerzos que hicieron los miembros de las comisiones o los actores internacionales que llegaron al país, sobre todo el año pasado, no se pudo avanzar o no se ha podido. Quiero ser optimista y pensar que se va a aprobar. Quiero ser optimista, pero también es cierto que hay otras leyes que se han aprobado, por ejemplo, la ley de debates presidenciales, que está aprobada desde el año pasado, no sé si ya la habrán publicado, pero que esperamos que no solo se apruebe, sino que se ponga en práctica, ¿no? Que esa es otra de las deficiencias. Otra de las recomendaciones que se han hecho, y esto es a partir de ver cómo hay a nivel de municipio una tardía respuesta a los resultados o publicación de los resultados, y muchas veces ha habido ocasiones en las que por varios meses hay municipios que se quedan sin autoridades porque no hay una respuesta, no hay una resolución, y siguen de forma interina autoridades que estaban en los procesos electorales pasados. Entonces, la recomendación ha sido poder separar las elecciones en los distintos cargos electivos, porque eso permite además los movimientos fraudulentos a la hora del manejo del conteo de los resultados, porque muchas veces estamos mucho más ocupados a nivel presidencial y desatendemos de repente a nivel de diputaciones o a nivel de alcaldías. Poder separar los procesos también nos va a permitir estar más atentos, poder participar de forma más activa y directa en cada uno de los procesos. Y bueno, el argumento siempre ha sido, eso se lleva mucho dinero. Pero ¿cuánto nos cuestan las elecciones? ¿Y cuál es el resultado hasta ahora de esa inversión en democracia? Bueno, para ir aterrizando en esta temática que hemos manejado hoy, para concluir ya en este tema que es tan interesante y tan importante para el futuro del país y la democracia del país, conclusiones finales ya, Carlos. Bueno, creo que entonces podríamos esperar de que en algún punto se tomen en consideración todas las recomendaciones que salen desde la universidad a partir de todos estos estudios, informes, boletines, notas de prensa que se hacen después de estos procesos de investigación. Nos gustaría también de que se respetara, por así decirlo, toda la integridad del proceso democrático, del proceso electoral, y que pudiéramos tener unas elecciones limpias, que no pongan en duda, por así decirlo, esa legitimidad de los resultados, que sea una competencia libre, pero también es un llamado
a ver todas estas áreas de mejora y a ver todas las oportunidades que tenemos para poder seguir fortaleciendo el sistema democrático. Y eso es lo que se busca con todo este programa de investigación, ver cómo desde la academia podemos contribuir a ese fortalecimiento del sistema democrático hondureño. Y creo que ese es el fin, ese es el fin último, más allá de publicar resultados y emitir recomendaciones. Sí, es precisamente eso es un argumento muy interesante el que usted menciona. La universidad está llamada constitucionalmente Sí. a ayudar a resolver los grandes desafíos que enfrentamos como país, pero son los tomadores de decisiones los que van a determinar el futuro del país, en este caso en un proceso tan importante como son las elecciones de las autoridades. Yajaira, conclusiones finales. Bien, yo particularmente como ciudadana, como docente de esta universidad, puedo decir que esperamos que tomen en consideración nuestras recomendaciones, que no las, que más allá de darnos una crítica por decir lo mismo en cada proceso, que lo tomen o que lo asuman como una responsabilidad, evitar que nosotros estemos diciendo lo mismo cada proceso electoral, porque no depende de nosotros las decisiones. Como universidad nosotros desarrollamos nuestro trabajo, que es brindar soluciones, dar respuestas, alternativas, generar información que apunte hacia esas oportunidades de mejora en los procesos electorales, en este caso, y en otras temáticas que la universidad está llamada a también brindar respuestas, y que bueno, que ojalá que este sea un proceso electoral que cambie, que dé una vuelta de timón y que realmente sea una fiesta electoral, que más y nuevos votantes se acerquen a las urnas y que no demos un paso atrás con relación a lo concurrido que pudo llegar a ser el proceso electoral pasado. Ojalá que los estudiantes universitarios sean partícipes de este proceso electoral como lo hemos hecho en otras ocasiones, no solo observando de esta forma las elecciones, sino participando activamente a través de otros mecanismos como los custodios, ¿no? Como los observadores, entre otras formas de participación que la universidad ha dado en otros momentos de los procesos electorales. Bueno, importante lo que usted mencionaba. Ojalá que sigan las recomendaciones, ojalá que este próximo 9 de marzo sea una fiesta democrática, ojalá que la población acuda a votar en masa y que tengan esa responsabilidad ciudadana de elegir a los que los estarán gobernando próximamente los próximos 4 años, y ojalá que por el bien del país todo se desarrolle en paz y en una fiesta democrática, y todos jalando o tirando hacia la misma dirección en la construcción de un mejor país con mayor desarrollo y mayor justicia social. Así que yo soy Esdras Díaz, esto fue Foro UNA, un espacio donde hemos abordado temas de interés nacional y por supuesto de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Hasta la próxima.